Buenas tardes. Yo quería empezar también dando las gracias al comité organizador del Congreso por dejarme exponer aquí brevemente el proceso de participación que llevé a cabo a través de la investigación en mi tesis doctoral sobre la recuperación de los Baños del Carmen en Málaga. Los Baños del Carmen son un espacio muy querido por los malagueños y durante años ha sido defendido por asociaciones y colectivos, principalmente medioambientales, de los proyectos que se han venido desarrollando tanto desde la Administración como desde el ámbito privado. Además, los Baños del Carmen son un ejemplo de la arquitectura casi desaparecida, que forma parte del paisaje de las costas españolas, al menos desde finales del siglo XIX, la arquitectura balnearia que se transformó en la arquitectura del ocio y, en muchos casos, a través de grandes transformaciones de la costa, en la arquitectura turística. Aquí podéis ver, voy a volver un momento a la foto esta porque voy a aprovechar este atril. Esta es una foto que hice hace un par de semanas. Hubo temporal en Málaga y actualmente está desprovisto de todas las protecciones marítimas. Se lleva esperando un año que pase la tramitación de evaluación de impacto ambiental y, bueno, ya veis hasta dónde llegan los efectos del temporal, ¿no? Aquí podéis ver el balneario en sus orígenes, en 1918. Nació sobre una concesión sobre la costa y con un proyecto innovador de casetas de baño que para aquel momento son apuestas que venían desde el norte de una arquitectura turística. El éxito del proyecto y los cambios sociales de los años 20 convirtieron el balneario en un parque social de acuerdo con el concepto de club deportivo que imperaba en la tradición inglesa. Un sitio de encuentro de la burguesía malagueña donde se celebraban importantes fiestas y verbenas. Esta es la imagen del balneario ya en los años 60. Como veis, es un espacio privatizado que tras la guerra civil ha sufrido importantes transformaciones, con unas obras que nunca fueron reconocidas por la Administración desde el último plano de reconocimiento, que fue el de 1924. Aquí se ven en la fotografía las casetas de baño. A ver, que me acerque. Digamos, los Baños del Carmen serían todo este espacio, son casi 30.000 metros cuadrados. Aquí veis las casetas de baño que estaban separadas en caballeros y señoras, en la zona del restaurante, las dos terrazas, una de ellas era una pista de baile, las pistas deportivas, una zona de jardines históricos, otra zona que era un salón de jardín también con una fuente central y la zona del camping, ¿no? En los años 60 que estaba funcionando. Esta es la imagen más parecida a la situación actual. Hoy en día ya el camping no funciona y las casetas de baños también por otro temporal desaparecieron. También se observan aquí, bueno, que son los años 60, todavía que no se habían desarrollado las colinas, ¿no? Actualmente toda esta zona está urbanizada, con lo cual las playas no habían sufrido el retroceso, ¿no? Actualmente los arroyos están embovedados, con lo cual las playas van perdiendo poco a poco la arena, ¿no? Durante los años 80 también, con la joven democracia y a instancias del movimiento vecinal, los tribunales sentencian la entrada libre y gratuita a la playa y el balneario comienza otra etapa de planes y proyectos que aún están por resolver y de la concesión administrativa, ¿no? Un rescate que se tiene que producir. Aquí es cuando hago el primer contacto con las asociaciones en una manifestación vecinal en el verano de 2012, donde les ofrezco hacer un proyecto participativo que forma parte de ese nuevo urbanismo sostenible. Ya no se desencadena un diagnóstico, no hay una identificación de las necesidades y una elaboración final del documento de proyecto, sino que sirve para elaborar y probar hipótesis y retroalimentarlo tras evaluarlo. Ya no se trata de un proyecto de autor, sino de un proyecto colectivo y consensuado. Os traigo el esquema teórico que yo utilicé al principio de la investigación, donde la participación la utilizo como el sistema de gestión de proyectos. Para ello, había que dotarlo de unas estructuras
unos objetivos y unas metas, dotarlo de una organización, un sistema documental y un control y evaluación, ¿no? Para ello había que tener técnicas y herramientas. Entonces, se distinguieron la recogida de la información, la sistematización, las herramientas de comunicación, mecanismos de retroalimentación y acuerdo y la toma de decisiones. La metodología que se tomó, aunque luego en este caso particular varió, tal como vais a ver, fue la de la charrette. Expertos en metodología participativa hablan de que debe de haber 3 series de retroalimentación para que estos procesos sean factibles, ¿no? Además, debe existir la figura del mediador, que es una persona que todo el mundo tiene que tener un carácter, digamos, que compatibilice las soluciones, ¿no?, entre unos y otros, que se aproveche el talento de las partes, de todo el grupo. Se elaboran, evidentemente, con esta metodología, planes, estrategias y, sobre todo, proyectos. Y el resultado que da es que se permite mejorar el proyecto final. Aquí veis un poco el esquema, ¿no? La toma de datos, aparece una propuesta, la retroalimentación, otra propuesta, una revisión, la propuesta final y la confirmación por parte de todo el grupo. Este fue el resultado, ¿no?, del proceso de participación de los Baños del Carmen. Aquí veis las etapas, el tiempo que duraron cada una, ¿no? Y un poco previo a esto se hizo un prediagnóstico donde aparecieron los actores y sobre todo los conflictos que había entre ellos. Y cuando me refiero a los actores no solamente me refiero a las asociaciones, sino también a las administraciones responsables de los proyectos. En este caso hay 3 administraciones: la demarcación de costas, la Junta de Andalucía con el organismo de medio ambiente, ¿no?, y el propio ayuntamiento, ¿no?, urbanismo. Bien, estas son las asociaciones, que ahora os contaré porque hay varias en cada una de ellas. En la primera etapa simplemente había 5 asociaciones, ¿vale? Se hizo una toma de datos previa, se desembocó en lo que denominamos un acto público que denominamos Mañana Azul. La siguiente fue otra vez una toma de datos y un análisis previo de ese acto, ¿no?, la retroalimentación a la propuesta, ¿no?, para comenzar la segunda etapa. En la segunda etapa se nos unieron más asociaciones. Viendo un poco el movimiento que veníamos llevando a cabo, les gustó cómo íbamos haciendo el trabajo y de repente pues nos convertimos en 16 asociaciones. Había mucha demanda, incluso más gente de la prevista, y esto empezó a complicar el proceso, ¿no?, porque evidentemente los procesos de participación tienen que ser limitados. Hay que poner unos tiempos y debe de ser un proceso riguroso. Y la tercera, igualmente, otra toma de datos, una retroalimentación y una revisión para llevar a la propuesta final. Aquí en medio empezamos a crear comités, porque claro, ya éramos muchos. Entonces, creamos el comité de comunicación, porque todo el mundo debe estar informado para ser capaz de tomar decisiones. Cualquier ciudadano es capaz de tomar decisiones, solamente que debe de estar bien informado. Muchas veces la Administración piensa que los ciudadanos no son capaces, pero evidentemente sí que lo son, solamente deben de dar la información. Una de comunicación, otra técnico-jurídica, que fue un poco la que, bueno, sobre todo trató el tema del rescate de la concesión y el proyecto, que como veréis se formó un equipo multidisciplinar porque tuve muchísima suerte. Dentro de la gente de las asociaciones, bueno, pues teníamos abogados, teníamos ingenieros, teníamos otros arquitectos, o sea, se formó un grupo bastante bueno multidisciplinar, ¿no? Bueno, esto nos llevó por último a esa propuesta final, con una exposición interna dentro de la plataforma, ¿no?, y a constituirnos ya como la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Baños del Carmen, donde ya, además de las asociaciones, hicimos eco de las redes sociales, ¿no?, publicamos en Facebook y, bueno, ya empezó a aparecer muchísima gente particular a mostrar su ayuda, ¿no?, a seguirnos y demás. Y, por último, la confirmación, ¿no?, de esa propuesta final que se aprobó en asamblea. Y una cuarta etapa, que nosotros le hemos denominado la comunicación exterior. Ya habíamos conseguido que con los colectivos se aprobase la propuesta, sin embargo, había que llevarla a que la conociese la ciudad, con lo cual nos la llevamos a las calles de Málaga,
presentamos en el Ateneo, inclusive conseguimos exponer en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y que el alcalde escuchase la propuesta. Y bien, esto por último nos llevó a intentar tener reuniones con las administraciones. Pedimos una mesa de concertación con la ciudadanía y desde entonces pues, estamos en contacto con las administraciones responsables intentando que se recupere este espacio, ¿no? Este fue el primer acto. El primer acto simplemente... Bueno, es importante que cuando se está ordenando un territorio y se pretende hacer un proyecto sobre un espacio, es importante hacerlo en el sitio. Esto genera identidad, digamos. Hay un cariño especial cuando la gente trabaja en ese espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo veis en el segundo acto, donde ya teníamos los comités preparados, preparamos acciones, aquí los veis limpiando la fuente, también se encaló el muro exterior del balneario. Y por último, en esta, con la comunicación exterior, aquí están los más antiguos de las asociaciones vecinales que llevan años, vamos, estoy hablando desde la constitución de los ayuntamientos democráticos luchando por este espacio, con lo cual estaban muy orgullosos de poder estar en el patio de banderas con esos paneles que se sabían casi mejor que yo, vamos. En el Ateneo y en las calles, ¿no?, de Málaga, exponiendo los paneles tal como podíamos, porque realmente los únicos recursos que teníamos eran los que nosotros poníamos. Y este es el resultado del proyecto, ¿no? Bueno, con la imagen que habéis visto, se recuperan los jardines históricos, las dos terrazas, las pistas, se pone en valor el limonium malacitano, que es una especie protegida en Málaga, que no se tenía en cuenta en los proyectos oficiales, digamos, la recuperación de todo el bosque de eucaliptos, y algo que no aparece en esta infografía, que es la protección marítima. El proyecto se trató de forma integral porque se entendía que lo primero era la identificación de sus límites, el límite terrestre, aquí hay una diferencia de cota, aunque aquí no se aprecia, ¿vale? Todo esto era una playa, evidentemente, y el límite marítimo, ¿no?, con la protección de este roquedal que tampoco estaba contemplado en los proyectos oficiales. Este es el parque, la recuperación de esa fuente, por ejemplo, que habéis visto que estaban limpiando, ¿no?, el apoyo de algunos pabellones, la zona del restaurante. Este es el bosque, que le llamamos el bosque animado, porque hicimos unas recreaciones también de Picasso, ¿no?, de dibujos de Picasso, sobre el bosque de bañistas. Y esta es la última que voy a poner, que es la entrada histórica, con la zona del restaurante y esos pabellones de apoyo. Aquí, por ejemplo, este es un elemento, simplemente por poner un ejemplo de cómo se trabaja en esa participación, ¿no?, porque la gente sabe lo que siente, pero el arquitecto es el que tiene que dar esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto a día de hoy está completamente cerrado. Esto era justamente lo que impedía la visión, ¿no?, de ese espacio. Entonces, claro, la gente quería demolerlo, ¿no? Ese muro tenía que ir fuera. Sin embargo, poder mantener ese límite era muy especial, ¿no?, porque realmente delimita lo que es el propio balneario, ¿no? Y la puerta, ¿sabes? Igualmente, tú estás entrando en un espacio especial. Entonces, cuando se dio la solución de colocar simplemente un enrejado, una verja, o sea, y permitir la visión del mar, pero no tirar ese límite, ¿no?, no desfigurar ese límite, parece que funcionó, ¿no?, esa solución. Bueno, por último, acabando ya, el resultado, que tal como yo lo he visto, es una propuesta paisajística, realista y acorde con la demanda ciudadana e inversión empresarial, que respeta y potencia los valores del territorio. Muchas gracias.